amiga, estamos nuevamente para continuar con el estudio de la lección 7, que el tema es un tema apasionante nuevamente, donde el título es ¿qué enseña la Biblia acerca de los 1000 años de paz? O como usted habrá escuchado por allí, ¿qué enseña la Biblia acerca del milenio? Para comenzar este estudio vamos a tener un momento de oración, vamos a pedir a Dios que Él nos bendiga con su presencia y con la comprensión de este tema tan importante. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro, gracias te damos porque podemos estudiar la Biblia nuevamente y ahora queremos rogar tu bendición para comprender qué dice la Biblia sobre el milenio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente queremos animarte a que puedas tener un ejemplar de la Biblia para poder consultar cada versículo, cada texto que el pastor nos orienta para buscar. Así que, pastor, tenemos un tema realmente apasionante. Mucho se ha hablado sobre esto. Inclusive por allí Hollywood ha intentado hacer algunas películas con relación al milenio, pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Y hay algunas preguntas que queremos hacerle. La pregunta número 1, nuestros amigos y amigas allí pueden seguir en sus estudios, es ¿con qué acontecimiento comienza el milenio? ¿Cuándo comienza el milenio? Muy bien, el momento de inicio del milenio nosotros lo vamos a encontrar en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17. En este lugar de la Biblia nos va a decir qué es lo que termina como para que se inicie el milenio. El texto bíblico allí en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 en adelante, dice de la siguiente manera: Por eso os decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Con qué acontecimiento, la pregunta decía Pastor Elvio, comienza el milenio? El acontecimiento, según el texto bíblico, es con la segunda venida de Jesús. O sea, la segunda venida de Jesús es el fin de una etapa, la etapa del pecado, del reino del pecado, y es el inicio de un periodo que va a durar 1000 años, para luego continuar un periodo de la eternidad. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué ocurrirá con los justos, muertos y vivos? Muy bien, el apóstol Pablo, y vamos a usar dos citas de él, una de ellas está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y verso 17, y la segunda cita, Pastor Elvio, está en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 y verso 52. La Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice lo siguiente: Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La siguiente cita bíblica, que es 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y verso 52, dice lo siguiente: Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estos dos textos bíblicos nos vienen a responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué ocurrirá con los justos muertos y con los justos vivos?
Bueno, en primer lugar, los justos muertos serán resucitados, ¿no? Serán parte de la primera resurrección y ascenderán al aire. Lo que especifica el apóstol Pablo, el pastor Elvio, es que cuando son resucitados en nueva criatura. Y los que queden vivos serán levantados al aire y recibirán el toque de transformación. O sea, hay una configuración en nuestro ser que va a ser distinta. Evidentemente, esa transformación tiene que ver con volver a recibir lo que tenía Adán y Eva antes del pecado. Muy bien. Y queridos amigos, querida amiga, es bueno que aquellos que tengamos el material, la hojita en nuestras manos, poder recordar lo que dice nuestra nota al comienzo. Esta resurrección de los justos y estos vivos justos que juntos irán al cielo por 1000 años, irán a desarrollar una actividad en el cielo, que ustedes encontrarán allí de manera explícita, bien registrado, que dice que es para reinar y juzgar a aquellos que no han resucitado, o lo que la Biblia llama los impíos. Entonces, durante estos 1000 años que ascenderemos al cielo, ascenderemos con una misión, con una tarea, con un privilegio que Dios nos va a dar. Nos va a dar la tarea de ser partícipe del juicio hacia aquellos que no han sido salvos. Pero si vamos a la pregunta 3, dice, ¿qué sucederá con los impíos? Bueno, Pastor Elvio, es una pregunta lógica, ¿no? Ya sabemos qué tratamiento Dios hará a los justos, muertos y vivos. Irán por 1000 años a verificar las evidencias y a saber por qué se salvó quien se salvó y por qué se perdió quien se perdió. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 al 12. Acompáñenme en la lectura bíblica, allí vamos a encontrar la respuesta a este interrogante. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de este inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden. Se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso, Dios le envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad. Antes se complacieron en la maldad. Si la pregunta nos desafiaba ¿qué sucederá con los impíos? Este texto realmente es extenso y rico en detalles, pero básicamente serán destruidos, dice el texto bíblico, por el resplandor de la venida de Jesús. O sea que esa venida que para algunos será motivo de alabanza, de gratitud, de reconocimiento a Dios, para otros será motivo de destrucción, para los que no aceptaron a Jesús en su corazón ni creyeron en Él. Aquí está el cambio de configuración que le había mencionado en la pregunta anterior, cuando son resucitados a una nueva criatura y los que estén vivos, elevados y van a recibir el toque de transformación. Evidentemente, esa transformación permite que los justos frente a Dios vivan y los impíos frente a Dios mueran. Es el mismo resplandor, pero que produce distintos efectos en dos personas distintas. ¿Y qué va a pasar con Satanás? Hasta aquí no estaba en el discurso Satanás, no se lo había mencionado. ¿Qué sucederá con Satanás durante ese periodo de tiempo que ascienden al cielo los resucitados y los justos que estaban vivos? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, yo quisiera llevarte a escuchar los textos bíblicos y a partir de ello que decante la respuesta. El primer texto que vamos a leer está en Apocalipsis capítulo 20, verso 1, verso 3 y verso 4. Luego nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías capítulo 4, verso 23 hasta el versículo 27, para luego retomar Apocalipsis, volviendo al Nuevo Testamento, al capítulo 20, verso 2. Vamos a leer entonces en este orden los textos bíblicos. Entonces vi un ángel
que descendió del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora Jeremías capítulo 4, verso 23 al verso 27, dice lo siguiente: Miré a la tierra, y estaba sin forma y vacía, y el cielo estaba sin luz. Miré a los montes, y estaban temblando, y todos los collados se estremecían. Miré, y no había ni un solo hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban en ruina ante la presencia del Señor, ante el furor de su ira. Así dice el Señor: todo el país será desolado, aunque no lo destruiré del todo. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 2, dice lo siguiente: Prendió al dragón, esta serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pastor Elvio, esta pregunta nos decía: ¿qué le acontecerá a Satanás? Satanás permanecerá solo en la tierra durante 1000 años, encadenado a circunstancias, más que cadenas reales, porque no tendrá a quien engañar. Habíamos repasado recién que los muertos justos resucitan y los justos ascienden para ir con Dios 1000 años. Y los impíos vivos mueren por la presencia de Cristo, por el resplandor de Jesús. En esas situaciones que el diablo está atado a las circunstancias porque no tiene a nadie a quien engañar. Si vamos a la pregunta número 5, allí dice: ¿qué acontecimiento marca el fin del milenio? Muy bien, hemos visto que el inicio marcaba la segunda venida de Jesús. Vamos a abrir la Biblia ahora en Apocalipsis capítulo 21, verso 2 y verso 3. Allí el texto nos dice lo siguiente: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que dijo: Ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y Él será su Dios. ¿Qué acontecimiento marcará entonces el fin del milenio? Pastor, este texto bíblico nos dice que el descenso de la Nueva Jerusalén y la recreación de la tierra va a dar como finalidad al milenio. Muy bueno. Pregunta 6. ¿Qué sucede entonces una vez que desciende la Nueva Jerusalén con Jesucristo, con todos los salvos? ¿Qué sucede con Satanás y con los impíos? Muy bien, el texto bíblico ahora nos vamos a situar en Apocalipsis capítulo 20, verso 5 hasta el verso 9. Este texto nos dice lo siguiente, versículo 5. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, al fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Qué sucede entonces con Satanás y con los impíos? Finalmente, los impíos y Satanás van a recibir la sentencia del juicio. Pero Satanás va a tener un tiempo.
Y en ese tiempo Él va a engañar a los que estén vivos, los impíos, que van a ser resucitados. Y Él va a declararles que Él los resucitó. Y va a prepararlos para una batalla contra la Nueva Jerusalén. Pero cuando estén enfrentándose a esa batalla, dice este texto bíblico que ellos primero reconocerán su situación de impíos. Reconocerán que los juicios de Dios son santos, justos y buenos. Pero el texto bíblico termina diciéndonos que sobre ellos caerá fuego del cielo. Los destruirá por completo de esta historia y de la faz de la tierra. La pregunta número 7 dice, ¿cuál es el fin de Satanás y los impíos? En Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba y fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados días y noche para siempre jamás. Pastor, la pregunta decía, ¿cuál es el fin de Satanás? ¿Y cuál es el fin de los impíos? El fin de ellos es el lago de fuego, en donde serán destruidos por completo, donde ya no tendrán más participación en esta vida ni en ninguna otra vida. Pastor, la última pregunta dice, ¿se levantará nuevamente el pecado? Es una pregunta interesante porque no quisiéramos que suceda eso. Pero ¿qué dice la Biblia tocante a esto? Quiero invitarte a abrir Malaquías, un libro en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 1. Este texto nos dice lo siguiente: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los malhechores serán estopa, y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Jehová, Dios Todopoderoso. Ahora, este texto nos dice que en el contexto del castigo con el fuego, el horno, ¿sí?, que todo será devorado, que todo será consumido. Tomando la figura de la planta, del árbol, las raíces y las ramas serán consumidas. Esto quiere decir que no hay posibilidad de que el pecado vuelva a surgir, porque no hay de dónde pueda brotar. Todo indicio de la vieja vida y del mundo acabado quedará destruido en ese lago de fuego. O sea que podemos tener esperanza de que nunca más existirá el pecado y entonces podremos vivir por siempre y felices con Jesús. Pastor, llegó el momento de hacer una breve recapitulación de lo que hemos estudiado hoy. ¿Qué podemos compartir en resumen? Bien, nosotros hemos considerado que el milenio comenzaba con la segunda venida de Jesús, que tanto los justos muertos como vivos iban a ser transformados, los muertos resucitados y los vivos elevados al aire para recibir al Señor en el aire y vivir con Él por 1000 años. En esos 1000 años van a poder revisar los libros y tener certeza de por qué se ha salvado, quién se ha salvado y por qué no está entre los salvos, quién no se ha salvado. También hemos descubierto que los impíos en la ocasión de la segunda venida de Jesús serán destruidos por el resplandor de Cristo. Hemos visto que Satanás en esos 1000 años estará atado por las circunstancias de estar solo en este mundo. Los vivos justos estarán con Dios por 1000 años en el cielo. Así que Él estará sin poder engañar a nadie. Descubrimos también que el fin del milenio tiene que ver con el descenso de la Nueva Jerusalén y la recreación del nuevo mundo en este mismo planeta. También la Biblia nos ha enseñado que también Satanás y los impíos serán resucitados y que junto con Satanás, luego de reconocer los justos, santos y buen juicio de Dios, serán destruidos por el fuego y el azufre. Y por supuesto, pastor, la esperanza nos quedaba de que no volverá a ser levantado o no volverá a aparecer levantado el pecado en el resto de nuestra existencia por la eternidad. Muy bien, querido amigo, querida amiga. Llegó el momento de ir a nuestro compromiso de fe. Llegó el momento y ustedes podrán ir allí consultar de fe. En la parte final de su hojita, donde dice después de haber leído y entendido mi decisión personal, dice de final de su hojita, viviré como un buen cristiano, mi decisión personal para reinar con Jesús
por la eternidad. Mi decisión y esa es mi personal decisión, pastor. Poder vivir por la eternidad. con la ayuda de Dios Pastor, como poder un buen vivir cristiano, con la ayuda para entonces reinar con de Dios Jesús como por la eternidad. un buen cristiano. Yo quiero colocar para mi nombre entonces allí, reinar un como buen señal cristiano de este con compromiso. Jesús por la eternidad. Mi nombre Yo voy a allí colocar como mi nombre señal también aquí. de este Y compromiso. solamente resta preguntar. Yo voy a ¿colocarás colocar el mi tuyo nombre en tu también hojita? aquí. Resta preguntar. Yo te animo a que ¿colocarás tomes el esa tuyo en tu decisión. hojita? Dios quiere. Yo te animo a que tomes tu salvación y la de cada uno de nosotros. Dios quiere. Qué lindo es ser parte Tu salvación y la del grupo que estará, qué lindo es ser participando del milenio grupo con que Jesús estará en el cielo. participando. Y es por eso que participando. vamos a tener un momento de oración Eso que para pedir a Dios vamos que a Dios tener un momento de permita que oración, nosotros podamos vamos a estar tener con un Él cuando Él para venga por segunda pedir vez. Que nosotros, Pastor, nos podamos dirige en estar oración. con Él Quiero cuando Él venga por invitarte segunda allí vez. donde estás, Pastor, a que nos puedas dirige, nos cerrar damos tus estar ojos con Él cuando y Pastor, puedas nos acompañarme dirige, nos en damos esta estar oración. con Él cuando Él. Amante Padre, que Puedas estás en los acompañarme en cielos, esta oración. Gracias por revelarnos Amante Padre, lo que hoy que hemos estás aprendido. Gracias En los por cielos, este mensaje nos lleno lo de que hoy hemos esperanza. aprendido. De reencontrarnos Gracias con por seres este amados, mensaje lleno de poder esperanza. tener la posibilidad de vivir Gracias contigo por la esperanza. eternidad y saber Gracias que el pecado por nunca esperanza. más será La levantado. eternidad. Ayúdanos Y saber a que el ser pecado consecuentes nunca con la eternidad. decisión que hemos tomado en esta ocasión, a ser consecuentes De con querer la decisión prepararnos que hemos tomado para en ser esta parte ocasión y vivir de contigo querer por la preparar la eternidad. decisión que hemos Clamamos tomado en esta esto en el ocasión, nombre de la Jesús. decisión que hemos Amén. tomado en esta ocasión, la decisión que Querido hemos amigo, tomado. Fue un privilegio haber Querido compartido amigo, esta lección. fue un privilegio haber compartido esta y lección. Deseamos fue un privilegio ver este mensaje estudiado. Fue un pueda privilegio ser ver de este bendición para mensaje su vida. estudiado pueda ser. Nos vemos en bendición nuestro para su próximo vida. encuentro. Nos vemos Muchas en gracias. nuestro próximo Que Dios te encuentro. bendiga. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga.